días a todos y bienvenidos. Como rector, lógicamente siempre es un placer mostrar cercanía a los colegios o a los consejos de colegios, en este caso, porque al final es el futuro profesional y tenemos que ir siempre de la mano. Pero en este caso especial es que yo soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, algo que comentaba precisamente con Vicente este fin de semana que coincidimos en Murcia, y es que esta universidad es un tanto pionera en ese sentido, porque es la primera vez que una universidad tiene un rector o rectora que viene de nuestra área de conocimiento. Pero no queda ahí la cosa, hay dos vicerrectores también de nuestro gremio, si me permitís el término, y la decana de la Facultad de la Salud, que es una facultad que incluye fisioterapia, odontología, psicología, pues es licenciada en Educación Física y Deporte y también es secretaria académico. Así que somos únicos y me llena de alegría pues tenerte aquí, Vicente, hablando de algo que nos compete a todos. Y aquí sí me gusta siempre decir que no es una cuestión, a veces lo enfocamos este tipo de luchas, ¿no? Como algo de protección del gremio, cuando realmente de lo que estamos hablando es de la protección del ejercicio como bien social. Al final, que el ejercicio esté supervisado, esté pautado por los que realmente sabemos del ejercicio, y así lo tengo que decir, que somos los licenciados y graduados en Ciencias del Deporte, pues es un bien común. Por lo tanto, no es una cuestión de hacernos hueco, reservar nuestras competencias, una ley de competencias profesionales, porque queramos, no sé, hacernos fuertes laboralmente, sino porque estamos convencidos de que es bueno para la sociedad. Que evolucionemos, vayamos avanzando. Debemos mucho a los colegios, y en este caso al Consejo, y también a Vicente, que lleva ya 11 años al frente del Consejo Coleg. Vamos dando pasos, hoy vamos a hablar de ellos. Ya hay una ley del deporte que, pues menciona ciertas cosas. Queda una ley que estamos esperando desde hace tiempo que nos va a afectar mucho más. Y vamos dando pasos gracias al esfuerzo de muchas personas, así que no quiero entreteneros mucho más. Agradecer a Vicente, él es profesor titular en La Coruña, en la Universidad de La Coruña, y doctor en Educación Física, y ya digo, lleva muchos años al frente de esta lucha, que repito, no es solo la lucha de los graduados y los licenciados, sino es la lucha hacia la democratización del ejercicio bien entendido, el ejercicio bien pautado y bien supervisado por los que creo que lo tenemos que hacer. Así que sin más, Vicente. Sí, pues muchísimas gracias, David. Si podéis conseguir una agüita. Sí. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Agradecer en primer lugar vuestra asistencia. Soy consciente, ya es la costumbre después de 11 años, de que cuando hablas de estos temas que nos involucran plenamente a todos, no hay el foro siempre el deseado. Pero bueno, ya estoy acostumbrado. Me parece estupendo por vosotros y os felicito de que estéis aquí para poder escuchar información de actualidad sobre lo que es nuestra profesión, y agradecer, por lo tanto, también a la Universidad Europea Miguel de Cervantes y al Coleg de Castilla y León la oportunidad de estar aquí. ¿De acuerdo? Os voy a dar una charlita vamos a que sea clarificadora sobre la ley del deporte, porque hay un antes y un después. Vamos a hacer una pequeña introducción, hablaremos de los antecedentes, de por qué estamos reivindicando tan insistentemente que se regule el espacio profesional de la educación física y deportiva, qué es lo que ha estado persiguiendo la organización colegial que representa a todo el colectivo durante estos últimos años, y algunas preguntas para entender la ordenación. Una de las cuestiones que he estado comprobando es que se dicen barbaridades respecto a la regulación, se tienen creencias, se tienen opiniones y a veces no están bien fundamentadas, y son algunos de los argumentos que se están utilizando como barrera para poder regular. Y luego unas reflexiones finales. Bien, quería introducir para que veáis, si me puedes poner el vídeo de la izquierda con el ratón, no es muy común que en el Congreso de Diputados o en la sede del Senado se hable sobre nosotros. La defensa de las enmiendas 96 a 98 tiene la palabra el senador Chinea Correa. Gracias, presidente. Intervengo para expresar
la satisfacción por la aprobación de un texto transaccional a raíz de una enmienda de mi partido de Agrupación Socialista Gomera y de Coalición Canaria, con la que se persigue fundamentalmente es resolver esa inseguridad jurídica a la que se están viendo abogados aproximadamente 69.000 profesionales por la identificación de la denominación de su profesión con denominaciones y titulaciones ya extinguidas. Yo quisiera valorar ante todo el trabajo y el esfuerzo realizado por el Consejo General de la Educación Física y Deportiva, cuyos representantes han llevado a cabo una importante labor pedagógica que no obtuvo el resultado esperado en el Congreso, pero que al final ha sido fundamental su trabajo para la aprobación en esta Casa. A pesar de que la disposición final sexta ya estaba el Congreso a presentar en las Cortes Generales en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley, como digo, que regule el ejercicio de los profesionales del deporte, el colegio entendía, y así nos lo hizo llegar, que era más que oportuno solucionar desde esta norma una cuestión, señorías, que está causando una enorme inseguridad jurídica. La situación de que desde la organización colegial y, por tanto, desde la profesión, pues tuviera esa denominación coincidente con los títulos extinguidos es un problema, señorías, de primer orden, en tanto en cuanto pues ha sido imposible esa integración en la nueva normativa del nombre jurídico todavía vigente a día de hoy en la profesión. Y esto ha impedido el cumplimiento efectivo de los fines de los colegios, principalmente de los relativos a la protección de los intereses de las personas consumidoras y usuarias, como digo, de los servicios, de la colegiación y defensa de los intereses de la profesión. Y es que la nueva denominación de esta profesión, educadoras y educadores físico-deportivos, que se introduce en el nuevo apartado 2 de la disposición final sexta, pues no introduce a error sobre quiénes son estos profesionales y evita esa confusión con cualquier otro profesional del sector de la educación física, de la actividad física y del deporte. Y además, como digo, resolverá y aclarará a las personas consumidoras y usuarias de cuál es el nivel de cualificación y a su vez de las competencias, de esas competencias que tiene esa persona que le está prestando esos servicios, pues está claramente especificada en una de las grandes diferencias de esta profesión, que como digo es el carácter educador. Muchas gracias. Bien, esta es la intervención, como veis, En cuanto a las enmiendas de otros grupos políticos, mi grupo apoyará algunas de los diferentes partidos en línea con nuestras posiciones. Ha defendido el senador Chinea por las del Consejo General de Educación Física y del Deporte, que mi grupo también ha presentado y vamos a apoyar. Las enmiendas de Coalición Canaria y La Gomera acaban con la inseguridad jurídica que le impedía avanzar a la COLEF. A continuación, señorías, las propuestas de modificación, las enmiendas transaccionales. En primer lugar, la propuesta de modificación presentada por varios grupos parlamentarios con número de registro 161-918 sobre la base de las enmiendas números 59 y 98. Comienza la votación. Votos emitidos, 262 sí, 249 no, 0, abstenciones 13, queda aprobada. Por último, votamos en un solo acto del resto del proyecto de ley. Comienza la votación. Votos emitidos, 262 sí, 133 no, 109, abstenciones 20. Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey. Bien. Esto parece que sea común, ¿no? De que en sede del propio Senado pues se hable de una enmienda que nos identifica por primera vez en la historia como profesionales dentro del sector deportivo. Deciros que para llegar aquí al Senado, en el trámite de la ley, nosotros habíamos hecho alegaciones porque nos encontramos con una ley que le dijimos, oye, si ponéis ley del deporte competitivo institucionalizado, la dejamos, es decir, está perfecta.
Ahora bien, si queréis realmente que sea una ley del deporte, entendido como se entiende en el concepto del Consejo de Europa, de que el deporte es todo tipo de actividad física organizada o no, y que tiene por objeto la mejora de la condición física y psíquica y las competiciones en todos los niveles, entonces tenéis que abrir ese concepto, ¿no? Entonces hubo una discusión de que si los únicos que debían de aparecer profesionales eran técnicos deportivos, que eran los únicos, claro, en el modelo federado solo están los técnicos federativos, ¿no? Y eran los únicos que aparecían. Nosotros nos opusimos y nuestra postura fue durante todo el trámite o que estábamos todos o que no hubiese nadie. Entonces, con la excusa de que, bueno, quizá el mejor momento para que estén sea en la ley de ordenación, bueno, pues al final accedieron y pues, nos pusieron a todos, es decir, a los que tenemos formación universitaria, a los que tienen formación de FP y a los que vienen por enseñanzas deportivas de régimen especial y las formaciones de certificados de profesionalidad que vienen por el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. Es decir, conseguimos que estuviésemos todos y que se visualizara. Pero no nos contemplaban específicamente, por lo cual en el Congreso se nos había rechazado y tuvimos que trabajar con los grupos parlamentarios en el Senado para que insertar un párrafo que lo veréis ahora, es la disposición final sexta, que reconocía la existencia de profesionales con formación universitaria y daba como imperativo que en 6 meses el Gobierno tenía que legislar. Pero claro, eso se aprobó, ya habéis visto, es un momento histórico, se aprueba la enmienda, se aprueba el proyecto de ley, pero tenía que ir al Congreso de Diputados. Al cabo de 10 días tenía que pasar, es decir, si el Senado había incorporado una nueva enmienda que no se había trabajado anteriormente, tenía que ser corroborada por el Congreso de los Diputados 10 días después. ¿Me he puesto el vídeo de la derecha? Gracias, señor presidente. Señorías, poco tengo que decir de esta ley, que ya era hora que se aprobara, pero es verdad que los que amamos el deporte y los que hemos estado vinculados a él esperábamos una ley un poquito más transformadora, más transgresora, pero bueno, bien, se avanza en derechos de igualdad de la mujer, se avanza en discapacidad, se avanzan muchísimas cuestiones, pero la verdad que bastante reducidas al ámbito de la competición. En Canarias nosotros tenemos una ley del deporte que también habla de actividad física, que es el 90% el 90% de la población es lo que practica actividad física y no deporte federado. Y nos habría gustado, a pesar de que tenemos ahí una pequeña ganancia en que se reconoce la actividad física como algo esencial, ya vamos dando pasos a reconocer lo que ya todo el mundo sabía, que el deporte, la actividad física y la salud están íntimamente relacionados. Pero bueno, esta intervención quiero destacar la importancia de que en el Senado pudimos aprobar con casi la totalidad de los votos a favor una enmienda vital para el sector, que no excluye a nadie, pero le devuelve a unos pocos, que son los licenciados en Derecho, algo de seguridad jurídica y que se les llame por su nombre. Y esto es algo muy beneficioso que se aprobó por una mayoría de la Cámara en el Senado. Y creo que hay algunos partidos que están pensando en cambiar el voto que venía del Senado. Y yo les pido en esta tribuna, por favor, que menos hipocresía y más trabajo. Si allí han votado que sí, por favor, no cambien aquí a un voto negativo. Porque si esta enmienda que tanto nos ha costado sacar, que no es mérito de Coalición Canaria, es mérito del COLEF y de las asociaciones profesionales de licenciados en Educación Física, porque es algo que llevan luchando años y se merecen un mínimo de respeto que después de esta lucha y que se haya logrado aprobar en el Senado, aquí, en el Congreso, revalidemos algo que es de justicia. Y miro al PP, porque el PP votó en su mayoría a favor de esta enmienda. Les pido, por favor, que no cambien de posición, porque ya no es un tema político, es un tema de seguridad del sector. Y con esto termino y les doy la enhorabuena, pero les digo que queda una enmienda, una transaccional que emplaza al Gobierno a regular la profesión en un plazo máximo de 6 meses. Y les voy a explicar rápidamente por qué esto es de vital importancia. Porque tenemos muchísimas leyes autonómicas y estatales que hablan todo el rato de técnicos deportivos, cuando tenemos un abanico amplísimo de licenciados, formación profesional, tenemos un montón de gente que no está ordenada
¿Y esto qué ocurre? Pues al igual que en un hospital no todo el mundo es auxiliar administrativo, pues en la actividad deportiva no todo el mundo es técnico deportivo. Y esto es algo que se tiene que hacer, que en esta ley se pone un plazo y que estaremos vigilantes para que este plazo se cumpla. Felicidades al COLEF por el trabajo y a las organizaciones que han estado detrás de la ley y esperemos que esto sea un pequeño paso para seguir avanzando en una ley del deporte que realmente englobe todo. Deporte, actividad física y a la mayoría de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernández. Tiene la palabra el señor Botrán Paisa. Bien, como veis, peligró en 10 días una enmienda aprobada por mayoría por la acción de algunos agentes que luego analizaremos quiénes son los que están poniendo palos sobre las ruedas. Bueno, como veis, estamos hablando de una ley del deporte que ha sido, en el propio CSD le llamaban la ley Frankenstein, porque lleva un proceso muy largo de aportaciones, de corta y pegas, etcétera, y realmente a nadie parece que le guste, se encuentran muchas incongruencias, pero repito, es la primera vez que aparece en una ley del deporte los profesionales de ciencias de la actividad física y del deporte. Los propios grupos parlamentarios reconocen que fue por nuestra labor la que se hizo un concepto de deporte adaptando la definición de la Carta Europea del Deporte, es decir, un sentido amplio donde todas las prácticas corporales se integran. Se empiezan a hablar de políticas públicas donde es importante los agentes que prestan servicios en materia de educación física y deportiva y la exigencia de profesionales cualificados. Es decir, que hubo unas aportaciones desde el colegio que han digamos, asentado mejor el concepto de deporte en la realidad actual. Y esta es la disposición adicional sexta que apareció y la que recoge el compromiso de 6 meses y hay una serie de cuestiones donde habla de los licenciados en Educación Física, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y de una nueva denominación que serán educadoras y educadores físico-deportivos. Bien, esto ya lo analizaremos con más detenimiento porque lo que viene a decir son estos apartados. 6 meses de plazo. Es un compromiso. Si os soy sincero, veremos a ver si son capaces de cumplirlo. Dice claramente que tiene que conjugarse bien las competencias que tienen en materia de deporte las comunidades autónomas y sobre todo las 10 comunidades que ya tienen leyes de ordenación profesional con la estatal. Es decir, no tienen que chocar, sino que tienen que armonizarse. Confirma que algunos de los servicios deportivos solo se deben de prestar con la titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Nosotros abogamos porque sean los servicios donde los objetivos son más difíciles de conseguir, como es la educación, la salud o el alto rendimiento, donde los destinatarios necesitan una atención especial y donde hay unas tecnologías que son propias de expertos en esta materia. Por lo tanto, se reconoce que en 6 meses tiene que existir una reserva de actividad. Habla de la profesión actual. Es decir, recoge que la profesión actual es la de licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Dice que es una profesión, no un título. Porque hay gente que lo confunde. Dice además que es titulada y colegiada. Esto significa que la colegiación es obligatoria. Lo dice, y ahora lo veremos con más detenimiento. Habla de la nueva denominación, que ha sido un largo proceso, y la gente dice, es que a mí no me gusta el nombre. Digo, ya, ¿y cuál es la alternativa? Porque el único en el nombre que hemos encontrado un consenso y que nos devuelve a los orígenes de nuestros profesionales polivalentes, pues ha sido esta. Se ha aprobado en sede plenaria, está en tramitación y ya dice que será ese nombre para evitar futuros conflictos. Dice también quién forma parte de la profesión. Van a ser los graduados y graduadas, van a ser los licenciados en Ciencias de la Actividad Física y Deporte y licenciadas y van también a ser los licenciados y licenciadas en Educación Física. Y además, muy importante, dice que el título es homologable, no es equivalente. Eso significa que el título tiene que ser de profesión regulada. Y lo dice claramente el artículo. Y luego, obviamente, dice que el cambio de nombre afectará a los colegios profesionales, que son quienes tienen la representación de la profesión. Por lo tanto, fijaros qué importante es este párrafo que se aprobó en diciembre del pasado año. Pero, ¿cuál ha sido el recorrido, no? Bueno, como ha dicho muy bien el rector, no es solo un interés de defensa de los intereses del colectivo, no. Los colegios profesionales existen para garantizar que los servicios que se prestan sean de la mayor calidad y seguridad posible. Por lo tanto, hay un tema de garantías hacia la ciudadanía básico, recogido en la Constitución y recogido en la Ley de Colegios Profesionales. Estamos para dar servicios de calidad
sanos y seguros. Y, evidentemente, para reforzar la imagen social que tiene el colectivo. No nos pueden confundir con entrenadores y con monitores. No nos pueden confundir porque tenemos una formación científica basada en evidencias de la ciencia, ¿no? Y una cosa importante, en España no pueden regular las profesiones de títulos universitarios las comunidades autónomas. Tiene que hacerlo el Estado. Y eso es una reserva competencial que los únicos que nos pueden crear reserva de actividad es el Estado, no las comunidades autónomas. Esta es nuestra reivindicación. Es decir, desde que nació la profesión siempre se ha perseguido ese estatus de profesión titulada colegiada y esa reserva de actividad. ¿Y por qué? Pues porque se están dando unos problemas en el sector que todos conoceréis, los que os habéis acercado al sector en el mundo profesional, pues que hay un grave problema de personas sin cualificación que están interviniendo. Algunos le llaman intrusos, no llegan a ser intrusos, pero yo les digo de personal sin cualificación. Otro de los problemas que tenemos es que las 10 comunidades autónomas que han ordenado el espacio, tanto vale si has hecho un curso de fin de semana como que has hecho una carrera o un máster universitario. Todos están equiparados, es decir, los niveles de cualificación están equiparados. Entonces, tampoco es eso lo que se persigue, porque eso no da las garantías. Es curioso que para mismos servicios, aunque sea de educación, aunque sea para la salud, o con destinatarios con patologías o con factores de riesgos, las leyes permiten que intervenga cualquiera que tenga un mínimo de formación, lo cual no parece nada de sentido común. Se está generando competencia desleal en el sector. Ahora ha habido un colectivo que se ha inventado lo del ejercicio terapéutico, intenta hacer entrenamiento al 0% del IVA. Bueno, eso es una competencia desleal. Tenemos un desaprovechamiento de la calidad que puede aportar los egresados de las facultades. Es decir, estamos invirtiendo una formación de 4 o 5 años con máster y lo estamos desaprovechando, porque al final los estamos contratando para monitores de actividades extraescolares. Entonces, no es lógico esa eficiencia, ¿no? Otra de las cuestiones que estamos viendo es que el convenio colectivo no existimos. Es decir, si queremos que nos contemplen como profesionales científicos e intelectuales, no está la categoría. O sea que si vais al convenio os van a pagar lo mismo que a un monitor que igual, repito, tiene formación muy escasa. Estamos generando subempleo. No estamos para trabajar en digamos, cargos de intervención básica, sino que debemos de asumir nuestro propio nivel. Hay muchísima precariedad, hay profesionales sin contratos y sin cotización. A veces los que sois jóvenes y estáis cobrando sin contrato, luego os arrepentiréis cuando os acerquéis a mi edad y veáis la jubilación cerca, porque diréis, ostras, esto es un problema de que me han pagado de cualquier manera y ahora no hay para mi pensión. Como curiosidad, estamos generando un sector de economía sumergida, ¿qué es? De dinero negro. Si en España los datos dicen que estamos en el sector económico en general sobre un 25%, en materia de deporte sobre un 50%. Es decir, estamos incentivando el trabajar en negro. Equiparación de títulos extranjeros. Es un problema que no sé si aquí en la facultad lo habéis vivido, pero viene gente de otros países que quieren hacer valer sus estudios. Esto es lo que decida el administrativo de turno, porque hay problemas para homologar, en este caso, o buscar equivalencias en algunos casos con algunos títulos extranjeros. Evidentemente el nombre es un problema porque al final no se tiene claro qué somos, ¿no? Oye, ¿somos graduados? ¿Somos INEFOS? ¿Somos LICs? Se pone cualquier nombre y eso confunde a la ciudadanía. La profesión se niega de que exista por parte de muchos. No, esto es un título universitario, pero no es una profesión. No hay control de deontología para todos aquellos que no están colegiados, lo que genera inseguridad e irregularidad en la praxis profesional. Lo de la inversión fallida de la universidad es en el sector público, es decir, hay una inversión en el sector público, en las universidades públicas, porque el coste de un estudiante no lo paga todo el estudiante, sino lo pagan los contribuyentes. Y eso, en principio, el sistema está hecho para que esta persona trabaje en el nivel de cualificación que tiene, que gane un salario digno y que contribuya, aparte del servicio que está dando de calidad, a través de los impuestos, a retornar la inversión que se ha hecho. No es así cuando existe precariedad y existe subempleo. Otro de los problemas que nos encontramos es que, sobre todo en administraciones públicas y ahora con el plan que hay de estabilización de empleo, es que las administraciones públicas son las primeras en no exigir cualificación cuando convocan una plaza en materia de servicios.
¿Cómo es posible que la propia Administración no cumpla con la ley? Pues es así. Creo, no sé cuántas denuncias tenéis aquí, pero muchísimas. Hay colegios que, vamos, están desbordados los servicios jurídicos denunciando convocatorias irregulares. Y luego otro de los problemas que tenemos es la escasa cultura profesional. Es decir, acaban los estudios la gente en las facultades y no tiene información sobre lo que es realmente la profesión. Ha oído muchas cosas, tiene sus creencias, pero falta conocimiento que nos pudiese asimilar a otros colectivos potentes como los sanitarios, como los ingenieros, como los arquitectos, porque el estatus es el mismo. Bien, pues este es el panorama actual y es lo que queremos cambiar. Ha habido, como el Estado no se ha mojado, ha habido mucha pasividad, pues han sido las comunidades autónomas que han mostrado interés. Pero las actividades autónomas han utilizado un sistema de ordenación muy simplista. Porque ellos dicen, mirad, los que intervienen directamente con los deportistas, si están en el ámbito federado, se llaman entrenadores. Y si están fuera, se llaman monitores. Ya está. Para ellos solo hay entrenadores y monitores en algunas de las comunidades autónomas. Y dice, y como estos están coordinados y dirigidos por una persona, le vamos a llamar director deportivo. Entonces, muchas de las leyes han añadido y han confundido al profesor de educación física con el profesor de enseñanza secundaria, especialidades de educación física, es decir, ha habido un problema conceptual y lo han limitado a la educación. Y algún modelo ha aparecido el preparador físico, tanto para el rendimiento como para la salud, pensando que estaban creando una reserva de actividad, pero no es así. Este es el esquema que se ha utilizado en las 10, bueno, excepto La Rioja, que ha sido más singular y ha creado más profesiones, básicamente es el esquema, para que veáis la simplicidad. En el mundo del deporte, o eres entrenador o eres monitor, básicamente. ¿Dónde están los licenciados, que hemos dicho que es una profesión? Se han olvidado. Bien, este es un poco el esquema que hay. Fijaros que hay dirección e intervención directa. En dirección se les llama directores deportivos, en el ámbito competitivo a los que intervienen se les llama entrenadores, en el ámbito recreativo y de salud monitores, que pueden ser de fitness, de formación o iniciación y de animación en el tiempo libre. Y hemos dicho que en el ámbito de la educación física, de la asignatura de educación física, se han contemplado profesorado de educación física y algunas leyes han hecho un mix de acondicionamiento físico con los preparadores físicos. Bueno, el problema es que aunque la ley hable de que se accede con ciertos títulos, la realidad, y esto lo han acordado las comisiones bilaterales, que es un órgano que comprueba la constitucionalidad de estas normas, han llegado al acuerdo de que también sirve cualquier otro tipo de acreditación. Es decir, puedes acreditar experiencia, puedes aceptar títulos y diplomas federativos, que al final hay un circuito en el que permite que todo el mundo haga de todo. Es decir, no estamos arreglando el problema. Bien, fijaros las 10 comunidades, es decir, el problema que hay ahora mismo, y sobre todo muchas empresas o muchos agentes que funcionan en diferentes comunidades tienen problemas porque lo que puedes hacer en una comunidad en otra no, porque se han hecho sin armonía. Y, bueno, a pesar de que algunos, por ejemplo, dicen, no, el director deportivo en el servicio público será graduado. Bueno, pues que sepamos que no es bien así. Fijaros el panorama, ¿no? Aquí tenéis los diferentes números, son los niveles de cualificación de los profesionales, el sinfín de nomenclaturas de profesiones reguladas y, bueno, al final pues te das cuenta de que lo que llevamos hecho, pues primero, la regulación autonómica no es homogénea, está desarmonizada y, lo más preocupante, no tiene en cuenta. Fijaros que hay actividades que se pueden hacer tanto con un doctorado como con un certificado federativo. Es decir, es buena la intención, es bueno porque impide que haya gente sin ningún tipo de cualificación, pero no resuelve el problema. Fijaros en uno de los informes jurídicos, cuando se tramitó en Comunidad Valenciana, dice que es que no son profesiones tituladas. Es decir, tenemos que diferenciar muy claro regular al universitario, que es una profesión titulada, de regular lo que están haciendo las comunidades autónomas, que solo piden requisitos para poder ejercer ciertas actividades profesionales. Lo comenta que es como una capacitación oficial y ahí estamos compartiendo. Es decir, nuestro título sirve para compartir profesiones reguladas por las comunidades autónomas. Bien, ¿nosotros qué estamos persiguiendo como colegio? Pues nos gustaría un esquema de este tipo. Es decir, si existen formaciones en lo que es una estructura de 8 niveles, donde el 8 es el doctorado, pues nos gustaría que los servicios correspondiesen.
Lo entenderéis muy fácil, es como los cinturones de judo. Si tú tienes la formación suficiente, subes de nivel. Pues aquí lo mismo, si subes de formación, puedes dar servicios más complejos. Solo buscamos esto, así de sencillo. Y, claro, nos encontramos que esta profesión, que está reconocida en España desde el año 78, teníamos un problema. Primero, que la normativa del propio colegio es de un mes antes de la Constitución española. Es decir, es previa a la Constitución y estamos intentando actualizar lo que es los estatutos de la organización desde entonces. No lo hemos conseguido, estamos ahí. Pero considerábamos muy importante sacar unos estatutos que recoja todas las obligaciones y derechos que tienen los colegios profesionales. Por otro lado, habéis visto que en la ley de ordenación se quieren reservar actividades profesionales exclusivamente para los graduados en ciencias de la actividad física y del deporte y graduadas. Pero nos falta una asignatura más, que es vincular el título de grado a la profesión. Es decir, las profesiones reguladas, como por ejemplo fisioterapia, medicina, ingeniería, tienen una orden ministerial, algunos la conocen con las siglas del ministerio que lo aprueba, se conocen mucho las órdenes CIN, que lo que están haciendo es diciendo el título universitario da lugar a esta profesión. Esto es lo que nos falta y estamos también persiguiendo vincular el título de grado con la profesión de educador y educadora físico-deportiva. ¿Vale? Ahora tenemos una resolución que es el paso previo, pero tenemos que concluir con la orden ministerial. Y esos son 3 objetivos. 1, tramitar los estatutos. 2, conseguir la orden ministerial. 3, conseguir la ley de reserva de actividad. Esos son los objetivos que estamos persiguiendo desde la organización colegial. Bien, y entonces, claro, nos encontramos aquí ante un tema que evidentemente en los apuntes de las clases no hay nadie que los haya visto. Y, claro, tenemos que hacernos una serie de preguntas. La primera, que es típica de los empresarios, es, oye, si en Europa y a nivel de tendencia universal es el libre mercado, el libre acceso y ejercicio profesional, ¿por qué en vuestro sector del deporte exigís cualificación? Debería ser libre, es decir, yo elijo montar un centro deportivo, da igual la cualificación que tenga. A mí me tienen que dejar porque la tendencia universal es el libre mercado. No obstante, lo que tenemos que ser es que es así, en Europa es así, es decir, la tendencia principal es la liberalización de servicios, pero hay una excepción. Y la excepción significa que cuando existen razones esenciales de interés general, hay que garantizar la cualificación de los profesionales. Es decir, que cuando está en juego derechos constitucionales como estos de aquí, la salud, la seguridad, la protección de colectivos específicos, la mejora del cumplimiento constitucional del fomento de la educación física y el deporte, la protección de las personas consumidoras y usuarias o la protección del medio ambiente, los poderes públicos están obligados a exigir cualificación a los profesionales que prestan el servicio. Que os quede claro que ese es el verdadero motivo por el cual tiene que salir una ley. Segunda pregunta. ¿Todas las profesiones reguladas en España son iguales? Pues vamos a ver que hay 3 tipos de profesiones reguladas. Podríamos hablar del tipo 1, que son profesiones que no requieren el título universitario necesariamente, es lo que hemos visto en las comunidades autónomas. Tú planteas unos requisitos de acceso, son compartidos por los diferentes, digamos, las personas que tienen estos requisitos, y es el modelo de regulación de las comunidades autónomas. Pero hay otras profesiones que requieren título universitario, y aquí tenemos 2 categorías. El escenario 2 lo tiene que hacer el Estado, y es reconocer una profesión que no tiene reserva de actividad. ¿Vale? Esto sería lo que se llama en Europa un título profesional protegido. Es decir, todo el mundo hace las mismas actividades, pero la denominación, el sello de calidad te viene por el nombre. Imaginaos que vais al centro deportivo, os atiende una persona y dice, yo soy educadora físico-deportiva. Perfecto. El consumidor y usuario tiene que interpretar que tiene formación universitaria y está colegiado y que está dando garantías. Esa es la diferencia. Harán entrenamientos, es decir, habrá servicios low cost por técnicos no universitarios, pero la diferencia será el nombre. Y el escenario 3, que es al que vamos nosotros, es conseguir la reserva de actividad a través de esta ley prometida en 6 meses, que es que ciertas actividades solo las podemos hacer nosotros. ¿Y el motivo cuál es? ¿Que somos más chulos que nadie? No. Garantizamos la salud y la seguridad de los ciudadanos. Mirad los escenarios. Si nos quedásemos con el escenario 1, que es el Estado no regula, regulan las comunidades autónomas, llevamos 10, pues las 7 que faltan, nos encontraríamos que existiría muchas titulaciones, o sea, muchas profesiones que compartiríamos el espacio profesional y no habría diferencia. Es decir, estaríamos condenados a cobrar lo mínimo, porque estaríamos haciendo tareas
en la que si a un empresario le dices, oye, mira, puedes pagar como un profesional universitario o la ley te permite pagar como una persona de nivel básico, lógicamente el salario no va a ir arriba, va a ir abajo. Y eso es lo que genera precariedad y subempleo. Este es el panorama si no conseguimos la regulación. Es decir, seremos un agente más y no se nos tendrá en cuenta nuestra cualificación. Además que estaríamos renunciando a una sólida base jurídica, que es lo que tenemos hasta ahora, y sobre todo a ese artículo que nos reconoce el estatus de profesión regulada. El título de grado en este caso sería generalista, es decir, te da conocimientos, tú lo aplicas donde puedas. Bien, el segundo escenario. Hemos dicho que sería el título protegido. Nosotros seríamos esta profesión titulada y colegiada con diferentes especialidades, es decir, habría gente que se dedicaría a la gestión, gente que se dedicaría al rendimiento, gente que se dedicaría a la salud, gente que se dedicaría a grupos marginales, a la integración, en fin. Esos serían los profesionales que tendrían la denominación y solo podrían utilizarla ellas, y compartiríamos el espacio con otros profesionales del deporte que vienen con otras titulaciones y que vienen por las comunidades autónomas. ¿Vale? Este sería el modelo 2, que podríamos decir que es el que posiblemente tengamos ahora si nos lo reconoce universidades, y este sería el modelo 3, que sería conseguir el pleno. Conseguir el pleno significa que estaríamos en la parte de arriba, seríamos profesionales titulados y colegiados, y estas serían nuestras actividades exclusivas. Lo que le hemos pedido al Gobierno es, mirad, la Dirección Técnica de Servicios Deportivos, la enseñanza de la educación física, la formación de formadores, la inclusión social deportiva, el ejercicio físico hacia la salud y la preparación física y readaptación, esto solo lo pueden hacer los profesionales universitarios. Solo hemos pedido esto. El resto, pues, bueno, lo que digan las leyes autonómicas. Este sería el escenario 3. Evidentemente, todos espero que coincidáis de que es el deseado, que llegar aquí, tener el estatus que tienen los ingenieros, que tienen los arquitectos. Claro, ¿el coste cuál es? Pues que como es la colegiación obligatoria, como tenemos que conseguir la ley, pues hay que remar. Bien, entonces hay otra de las cuestiones que nos hemos encontrado en la negociación, es que han venido colectivos, fisioterapeutas, psicólogos, economistas, dicen, oye, nosotros no aparecemos. Dice, en el párrafo de la disposición sexta solo habla de vosotros, ¿qué pasa? ¿Y los demás? Bueno, aquí hay que entender una cuestión importante, y es que no se está hablando de profesiones del deporte, sino que se está hablando de servicios profesionales. Servicios profesionales donde está en juego la seguridad y la salud. En principio tenemos que saber, hemos visto que profesión titulada y profesión regulada depende de la intensidad de regulación, y que quizá lo que tendríamos que hablar, yo siempre digo que más que profesiones del deporte, me gustaría que se utilizase el concepto que utiliza la UNESCO en la Carta Internacional, que habla de educación física, actividad física y deporte, recogiendo todo el panorama del sector. Bueno, pues la cuestión es que en el núcleo principal lo que se quiere regular son el núcleo del centro, es decir, a los profesionales que intervienen directamente y a los profesionales que tienen la responsabilidad técnica de los servicios que prestan los que intervienen. Esto es lo que se regula, a quien afecta la regulación. Evidentemente al sector de la industria del deporte no, y al sector de actividades vinculadas o periféricas, donde aquí estarían gente que viene de otras ciencias y que trabaja con deportistas, pues estos no se regulan, ¿vale? Por lo tanto, habría que decirles, oiga, señores fisioterapeutas, es la ley del deporte, no la ley de fisioterapia, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante porque se nos está encallando mucho la cuestión porque quieren estar todos en la fotografía. Otra de los problemas es que afirma la gente, no, claro, es que el licenciado es un título. Yo digo, bueno, entonces, ¿qué somos? Y ahí sí que tenemos que saber que actualmente nuestra denominación, habréis oído mucho el conflicto de la denominación, etcétera, actualmente es este nuestro nombre de profesión. Es decir, que cuando acabas los estudios y estás ejerciendo, ejerces como licenciado en Educación Física, en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Lo cual, pues, esto es lo que queremos cambiar por una serie de motivos. Mirad la evolución que ha tenido los estudios, dice la gente, es que somos muy nuevos. Bueno, en 1916 ya estaba recogida jurídicamente la figura del profesor de Educación Física. Y era un profesor que no solo estaba en los centros escolares. Eso es algo que nosotros mismos nos hemos acotado y nos hemos limitado nuestro ámbito de actuación. Se hablaba de un profesor de Educación Física que estaba en centros deportivos, gestionaba, entrenaba, daba clases, es decir, era bastante polifacético. Aquí tenéis algunas fechas importantes, por ejemplo, en 48 aparece el primer órgano
parecido al colegio, pero que era el Colegio de Profesores de Educación Física. En el año 78 es cuando se reconoce en la ley, es decir, nuestro origen es del año 78, un mes antes de la Constitución. Mirad cómo han ido apareciendo la licenciatura, han aparecido cambios de denominación, este es el nombre de las profesiones, arriba el nombre del título. Lo que sí que hay que saber, y que a nosotros nos costó bastante averiguar, es por qué el nombre no encajaba bien, es decir, en qué momento se perdió, porque siempre había habido una vinculación del nombre de la profesión con el título. Los que eran licenciados en Educación Física eran profesores de Educación Física. Los que eran licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte eran licenciados en Educación Física y en Ciencias. Es decir, había un nexo automático que acababas los estudios y ya estabas habilitado para hacer la profesión. Pero a partir de Bolonia no. Entonces, indagando, nos hemos dado cuenta de que a partir de Bolonia había un trámite para volverlo a unir, que son las órdenes ministeriales. Todas las profesiones reguladas lo han hecho, nosotros no. Entonces, esa es una asignatura pendiente y por eso tenemos problemas ahora con la denominación. ¿Por qué es necesario entonces? Pues bueno, porque hemos intentado tramitar estatutos y con este nombre no nos dejan. Dice, oye, si el título está extinguido, ¿cómo vas a ponerte un nombre de algo que confunde, no? Es más, cuando se trabajó la resolución del 18, si os fijáis en el anexo, dice, el título de grado dará lugar a la profesión. Jurídicamente el nombre de la profesión es licenciado. Pero el propio secretario de Universidades nos dijo, no os puedo comprar que el grado dé lugar al licenciado. Dice, esto nos va a generar una problemática, entonces tenéis que cambiar el nombre, nos decía, tenéis que cambiar el nombre. Lo intentamos en el 2013, quisimos ponernos profesionales de la educación física y del deporte, pero nos contestaron que no, porque los profesionales del deporte también están los técnicos, hay otros y esto parece que quiere acaparar. Bueno, la cuestión es que tuvimos que darle muchas vueltas, hicimos un sondeo, preguntamos y al final tuvimos que pasar por la actualización de la denominación en la sede plenaria, se aprobó la denominación de educador físico y deportivo en un pleno en el 18 y en el 19 ya intentamos aprobar algunos documentos que estaban normalizando al colegio profesional. Fijaros que el nombre no quisimos volver al profesor de educación física. ¿Por qué? Porque ya lo hemos ciertamente adulterado tanto que la gente oye profesor de educación física y entiende profesor de la asignatura de educación física, es decir, el perfil docente. Entonces nosotros queríamos buscar un nombre que nos diese la oportunidad de volver al origen, de que englobe diferentes especialidades. Y haciendo muchos motivos del concepto de educación y de como finalidad, es decir, nosotros somos agente y al final lo que tenemos que hacer es educar físicamente a la ciudadanía. Es la misión. Y vimos que en el área de conocimiento, en casi todas las facultades, era de educación física y deportiva. Entonces, oye, si todas las materias están dentro del Departamento de Educación Física y Deportiva, pues volvamos a la terminología de educador físico y deportivo, sabiendo que ahí entran también los directores y entra multitud de personas que intervienen. Claro, y mucha gente dice, oye, yo tengo el grado, pues soy lo mismo que un licenciado. No, tenéis que saber, y esto hay mucha gente que no la tiene en cuenta, esta resolución del 2016, y dice textualmente, en este informe se indica que la titulación universitaria de licenciado se corresponde con el nivel 3 meses. Lo dice claramente, está en una resolución en el BOE. Fijaros que esta es la clasificación del nivel de cualificación. El grado está en nivel 6, el licenciado está en nivel 7. Lo tenéis amparado ahí. Entonces, claro, nos estábamos encontrando que graduado y licenciado no era lo mismo. Y eso nos generaba todavía más problemas para mantener el nombre de licenciado. Bien, y dice, además, hemos comprobado de que esta situación no nos echan la culpa exclusivamente a nosotros. Dice, oye, es que estáis en un escenario bastante complejo. Dice, porque, primero, las profesiones reguladas están pendientes de actualizar. No estamos como profesión regulada, pero, sin embargo, nos dicen que sí lo somos. Los colegios profesionales, la ley es del 74. Es normal que todavía no se hayan actualizado todos los colegios. Dice, la ley orgánica fue la que quebró la concordancia entre titulación y profesión. La actual denominación corresponde a un título extinguido y, además, los nuevos estudios están dentro del espacio europeo de educación superior y esto ha generado que nos dijeron, es normal que os hayáis confundido. Pero hay un error en el planteamiento y en el estatus de la profesión. Claro, nos estamos encontrando que ahora mismo muchos agentes están diciendo, oye, pero vosotros ¿por qué tenéis que estar en la ley del deporte si sois de educación? Habéis visto cómo las leyes autonómicas al profesor de educación física, que era la denominación del año 78,
nos están poniendo las leyes autónomas y dicen solo dependéis de educación. Entonces, es cierto que solo trabajamos como docentes. Entonces aquí aparece una confusión generalizada. Yo me estoy encontrando que muchos compañeros y compañeras están confundiendo a los profesionales de la educación física y deportiva con el profesor de la asignatura de educación física. Y el nombre de la profesión son diferentes. Es decir, una cuestión sería el licenciado y otra cuestión son los maestros en educación infantil que dan la materia, los maestros de educación primaria que dan la materia, o los profesores de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional, enseñanza de idiomas que dan la especialidad de educación física. Por lo tanto, lo que no podemos pretender es que se nos encasille exclusivamente en un ámbito profesional. Tenemos que reivindicarlo todo. Y este ha sido uno de los verdaderos problemas de que todavía muchos colectivos están diciendo, pero si vosotros solo estáis en la docencia, ¿qué pintáis en las federaciones? Bueno, pues ahí insistir una vez más que nosotros lo que queremos es la reserva de actividad en estas actividades profesionales, repito, dirección técnica. Cuidado porque la dirección técnica de una modalidad deportiva sería para el director deportivo federativo. Nosotros asumimos la dirección técnica en aquellos servicios donde va dirigido al público en general. No requiere el practicante una licencia federativa. La enseñanza de la educación física, vamos a defender la enseñanza de educación física a todos los niveles. No puede ser que en primaria, donde los menores requieren especial protección y especial atención, que los maestros tengan una mención de escasas horas. Es ilógico. Es decir, oye, aquí hay que tener más cualificación, pedimos menos. Bueno, pues vamos a intentar reivindicar que la enseñanza de la educación física, además, no esté como esté ahora, que por ejemplo en los centros privados acaba de salir el decreto y dice, los centros privados sigue siendo un licenciado ingeniero arquitecto, podemos ser nosotros, puede ser un médico especialista en educación física. Digo, los médicos especialistas en educación física que hace dando clases de educación física en un instituto. O puede ser personas habilitadas por la Administración. Eso lo queremos acotar. ¿Por qué? Porque el Ministerio tiene que darse cuenta que es un servicio de interés general. ¿Vale? Pues tenemos la inclusión social deportiva, que es trabajo con grupos marginales, es decir, buscar la inclusión de personas que están en situación precaria o marginal. Pues bueno, hay que trabajar a través de una buena educación física y deportiva, el tema de la salud y el tema de la preparación física en equipos o deportistas de alto rendimiento y esa readaptación físico-deportiva. Bien, otra de las preguntas que se genera y que parece que no, pero que hay un conflicto entre comunidades autónomas y Estado es ¿quién puede regular? ¿Quién nos puede regular a nosotros, no? Y muchas veces desde las comunidades autónomas están diciendo no, pero si nuestra ley ya sirve para el Estado. Y hay muchos intentos de comunidades autónomas de oye, mi modelo, utilizarlo para el Estado, que es muy chulo. Bueno, pues tenemos que saber que no, que el modelo autonómico no sirve para el Estado. Básicamente, sí que es deseable que se armonice, es decir, el esperpento que habéis visto en ese gráfico de que todo el mundo puede hacer de todo en función de la comunidad autónoma con diferentes nombres, diferentes requisitos de acceso, habría que armonizarlo, pero en principio solo es el Estado el que nos puede regular a nosotros. Y fijaros que nuestra estructura es muy parecida a la que queremos en las profesiones sanitarias. Es decir, hay unas profesiones que tienen el requisito de título universitario y hay otras que no. ¿Vale? Estaríamos los profesionales científico-técnicos y los personales técnicos de apoyo. Y ese es el modelo que estamos intentando implantar en el modelo. De manera que quedaría un poco así el ámbito. Fijaros que habrían los profesionales que tuviesen nivel 6, 7 y 8 del marco de cualificaciones profesionales serían las educadoras y educadores físico-deportivos, 4 y 5 serían los técnicos deportivos, tanto de FP como de enseñanzas deportivas de régimen especial, y los que tuviesen menos de 4, para que la gente sepa qué nivel de cualificación tienen, tendríamos que utilizar el término de auxiliares técnicos, para que muchas veces no confundamos quién está ofreciéndonos. Está claro que los técnicos pues tendrían una nomenclatura para los que son en el ámbito del tiempo libre y la diversión, una nomenclatura de entrenadores para el ámbito competitivo, una nomenclatura de instructores para el fitness y wellness y una nomenclatura de guía para el turismo deportivo. Fijaros que quedaría separado dos ámbitos profesionales importantes. Y otra de las preguntas clásicas es ¿pero es obligatorio colegiarme o no? Bueno, pues tenéis que iros mentalizando que para trabajar es obligatorio estar colegiado. Y dice, ¿y por qué? Porque para reunir dinero y... No, es necesario para dar garantías a la ciudadanía, punto. Es una obligación legal y además es una obligación deontológica, ética.
Fijaros que también desde el año 2018 la colegiación obligatoria alcanza también al personal de la administración pública. Hay muchos profesores que dicen, a mí no me toca, que a mí ya me ampara la administración. Pues que sepáis que es obligatoria. Y las razones que se nos están dando son estas de aquí. Primero es lo que dicen los estatutos en base a la Ley de Colegios Profesionales. Lo dice una sentencia del Tribunal Constitucional, lo dice la Ley del Deporte, como acabamos de ver, profesión titulada y colegiada. Y las razones que dan es que es un instrumento necesario para el cumplimiento de fines públicos relevantes, la trascendencia de esa actividad profesional, porque es un mandato constitucional, el fomento de la educación física, porque la disposición transitoria cuarta de la Ley Ómnibus dice que se mantiene el estatus vigente de profesión colegiada, y tampoco hay ninguna ley que diga que la colegiación es voluntaria. Esos han sido los argumentos que se han dado jurídicamente para mantener la colegiación obligatoria, y entran todos. ¿Qué ocurre? Que necesitamos la aprobación de los estatutos que están en trámites para que realmente empecemos a apretar y a exigirla. Y aquí es el tema. Dice, oye, ¿y si esto es tan bueno para la ciudadanía, esto va a salir mañana? No, no va a salir mañana. Y os explico por qué. Nos hemos encontrado durante toda la tramitación algunas barreras por parte de algunos colectivos. Es decir, algo que parece tan obvio como os lo estoy explicando, oye, ganamos todos. Nosotros, esta discriminación y este ninguneo que llevamos desde que nos crearon acabaría. Esto es muy beneficioso. La gente sabría cuándo tiene una persona que le va a ofrecer garantías y calidad. Bueno, pues tenemos primero el primer sector de los empleadores. ¿Os acordáis que en el primer vídeo habíamos visto que habían partidos políticos que se retractaban de lo que habían aprobado en el Senado? Bueno, pues intervino la COE. La COE son los empresarios. Es que esto nos va a aumentar los costes, es que ahora, claro, vamos a tener que pagar más a una serie de personas, nos oponemos. Entonces, claro, este argumento de que ahora están consiguiendo gente altamente cualificada a precio de ganga, pues eso es lo que les lleva a oponerse a la regulación. Y les acompañan las federaciones. Las federaciones dicen, pues ya tenemos nuestros técnicos, yo hago negocio formando a mis técnicos, ¿por qué no mis técnicos hacen lo que hacen los licenciados? Entonces, claro, también están poniendo pegas sobre este tema y están diciendo de que no existimos, de que solo servimos para la docencia, etcétera. E incluso las administraciones públicas, que sobre todo muchos pequeños municipios dicen, es que me vais a obligar a contratar a una 1 o una 2. Pues si al igual que tienes en otros servicios, tienes contratados a 1 y a 2, ¿por qué el deporte tiene que ser menos? Otro de los colectivos que han puesto palos en las ruedas son los fisioterapeutas. Porque dicen, oye, que aquí estáis diciendo que el ejercicio físico para la salud, esto lo va a hacer gente que no es sanitaria. Y su argumento es, si el ejercicio es beneficioso para la salud y la salud pertenece a sanidad, los únicos profesionales que deberían de trabajar en el ejercicio son los fisioterapeutas, sin tener en cuenta que ni tienen las competencias, ni es cierto lo que dicen, ¿vale? Pero están poniendo muchas pegas. ¿Por qué? Porque tienen mejor cultura profesional y están haciendo bastante más ruido. Las academias de formación que están haciendo cursos de entrenamiento personal dicen, cuando esto solo lo pueden hacer los universitarios me están quitando un pastel de negocio importante. Entonces también están poniendo trabas. A los negacionistas y reduccionistas son propios compañeros y compañeras de nuestro colectivo. Son negacionistas, porque dicen, si nosotros tenemos un título nada más, no existe la profesión. Y hay otros que dicen, y esto dentro del propio CSD, hay licenciados que dicen, si nosotros solo servimos para la docencia. Claro, esta tendencia de que nuestro propio colectivo niegue la existencia de la profesión y diga que solo somos profesores de la asignatura de educación física está haciendo mucho daño. Otro elemento es la pasividad de los colectivos académicos. No puedo estar solo mirando lo que hace el colegio. Ahora parece que se está corrigiendo. De hecho, vamos a pedir que nos den el refuerzo por escrito del apoyo a los objetivos que tenemos nosotros, pero hasta ahora han estado mirando para el otro lado. ¿Quiénes son los mayores beneficiarios que los que ya estáis estudiando la carrera de que se consigan estas cuestiones? Pues yo no he visto excesivas inquietudes en el colectivo académico. La egolatría del modelo autonómico, lo he explicado antes. Son gente que está en su modelo autonómico, dice que es el mejor del mundo y que si el Estado quiere regular tiene que copiarse el suyo. Y va a poner pegas a que haya un modelo autonómico que retoque las leyes autonómicas ya publicadas. Entonces,
los directores generales de deportes también tienen voz en este proceso. Hay otro organismo dentro del gobierno que es bastante exigente con el tema de no regular. O sea, tienen el principio de no regular. Les da igual que Europa diga lo contrario. No quieren regular, no quieren crear profesiones reguladas y van a poner todas las pegas posibles para que los servicios deportivos sean de libre acceso y libre ejercicio. Y se llama la Dirección General de Política Económica. Les dieron la pauta de no regular nada, porque si no habría una avalancha y habría un montón de gente llamando a la puerta. Entonces estos se van a negar de buenas a primeras. Tenemos grupos parlamentarios mal informados, porque fijaros que en el Congreso nosotros estuvimos 10 días casi de infarto, cuando nos dijeron, oye, que el PP nos apoya, oye, que Podemos está poniendo pegas, oye, que han hablado las federaciones y tal, y no vemos que vaya a salir la enmienda. Bueno, eso fue una amenaza, es decir, les estuvieron contando unas falsedades enormes y se las creyeron. Se las creyeron, como que la reserva de actividad era para todos los servicios del deporte, que nosotros éramos los que íbamos a trabajar y los demás los echábamos a la calle. Esto lo dijeron y ahora veréis un ejemplo. Claro, con todo este panorama, los políticos te dicen, oye, si estáis todos estos colectivos de acuerdo, la ley sale mañana. Si hay consenso, la sacamos mañana. Pero como estoy viendo que hay gente que pone pegas y no tengo muy claro si tienen razón o no, pues está inseguro. CSD, que estuvo durante una época muy activo, ahora ha paralizado la marcha. Dice, uy, esto igual en periodo electoral, igual no es bueno sacarlo porque se me puede liar el tema, ¿no? Bueno, pues este es un poco para que veáis las partes interesadas y el juego que tenemos que superar para poder sacar esa ley en 6 meses. Lo que sí es indispensable es evitar, que nosotros mismos evitemos negar que somos una profesión titulada y colegiada. Lo dice la propia ley del deporte. Que tenemos que saber que quien nos tiene que ordenar es el Estado y no las comunidades autónomas, porque todavía tenemos colectivos no lo he puesto, pero tenemos una parte disidente en el propio colegio. Tenemos 2 colegios que piensan que su modelo autonómico sirve para el Estado. Entonces, claro, esto también resta, ¿no? Y la cuestión es intentar buscar la unión, porque acordaros que el proceso de ordenación se intentó en el periodo 2004-2011 y fracasó. Y curiosamente fracasó porque tampoco fuimos capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, este es el panorama, por lo tanto podemos hacer unas reflexiones finales. Tenemos un escenario complejo si no conseguimos la unidad. Tenemos que conseguir estos tres objetivos para homogeneizarnos y para regularizarnos de una vez por todas. Acordaros, tienen que salir los estatutos. Estamos en la última fase, es decir, el día 20 de abril tenemos una reunión con el CSD que nos van a decir si lo sacan o hay problemas. Tenemos que conseguir, y esto sí que también tenemos una reunión el 11 de abril con la conferencia de hablar sobre el título de profesión regular, es decir, la orden ministerial que obligue a que todos los egresados salgan con las mismas competencias en cualquier facultad española. Eso afectará a los planes de estudios. Porque una profesión regulada, ¿qué es? Una profesión que tiene que dar garantías y todo quien la estudie tiene que salir con las mismas competencias. Entonces esto es una cuestión que es el segundo objetivo y por último la ley de ordenación profesional. Y ahora si pones el vídeo vamos a ver la intervención de una congresista cuando le llegó los rumores desde la COE, desde los empresarios y de las federaciones sobre la enmienda que bueno, Podemos en este caso no estaba en el Senado, pero escuchar los argumentos. Buen día, presidente. Señorías, brevemente, porque también consideramos que no tenemos que alargarnos, cada grupo puso blanco sobre negro hace muy pocas semanas. Hoy, previsiblemente, quedará aprobada esta ley y se podrá cumplir con el compromiso del Gobierno con la Unión Europea para poder percibir los fondos para las ayudas al deporte. Por ello, reiterar que no nos vamos a extender, creemos que sí tenemos que valorar lo que ha mejorado o lo que no ha mejorado en este paso por el Senado. Y algunas cosas sí han mejorado. Mejora al darle más visibilidad a las aficiones, en rescatar enmiendas que fueron descartadas en la comisión. Mejora al darle más visibilidad a las personas LGTBI. Y aquí me gustaría, señorías, hacer un inciso.
La violencia contra las mujeres tiene nombre, un nombre que se ha eliminado en una enmienda y se llama violencia machista. Señores, no les compren el relato al fascismo porque les están allanando el camino. Por lo tanto, háganselo mirar. Mejora en cuanto a orientación y apoyo para la reincorporación laboral de los deportistas una vez acabada su carrera deportiva, pero también empeora en otros aspectos que no vamos a apoyar, como es en la modificación del artículo 3, en el que eliminan a una parte de los profesionales del sector. Han eliminado simplemente un párrafo que incluye a todas las personas con grado universitario en ciencias de la actividad física y del deporte. Mi grupo no puede apoyar enmiendas que lo que hacen es repartir privilegios. Tampoco podemos apoyar la modificación de la disposición final sexta, porque esta reserva de actividad profesional, esta alusión a un solo cuerpo profesional que solo representa el 39,57% de los profesionales y no al resto de las cualificaciones profesionales, psicólogos deportivos, médicos deportivos, etcétera, está actuando en contra del principio de derecho por excluir otras muchas profesiones que desarrollan su actividad en el ámbito del deporte. Señorías del PSOE y del PP, están preparando un ERTE a 182.000 trabajadores del sector, que son los que representan el 60,43%, según el Ministerio de Cultura y Deportes, y van a quedar excluidos. Como ejemplo, los trabajadores con estudios de formación profesional. Es previsible, además, que esta ley sea recurrida por los gobiernos autonómicos por no corresponder, no encajar en este apartado en sus legislaciones autonómicas, incluyendo la Comunidad de Madrid. Y, señorías del PP, ¿ustedes para quién trabajan? ¿Para las familias? No. ¿Para la transparencia del sector? No. No vamos a apoyar sus enmiendas a los artículos 46 y 57, donde eliminan la obligación estatutaria de establecer la vinculación contractual de los presidentes de las federaciones y de la Liga. Ahora sigue con otros temas, pero fijaros lo que viene a decir. Primero, que nos extinguen, o sea, nos sacan de un artículo que fuimos nosotros los que hicimos la alegación, nos citaban 2 veces, como profesionales científicos de la educación física y del deporte y como graduados. Dije, hombre, si ya somos los primeros, hay que quitar los segundos. Pues bueno, se quejaban de que los habíamos quitado pensando que desaparecían, cuando fuimos nosotros los que peleamos para que estudiáramos todos. Luego habéis visto que dice que no van a apoyar, siendo socios del gobierno, no van a apoyar esa enmienda porque, claro, es que no están otros profesionales que son vinculados, no nosotros. Y además hace mención de que se van a la calle todos los que estén trabajando y no tengan el título universitario. Esto es lo que habían interpretado con lo que habían oído. Sí que hubo un problema y es que como Podemos no estaba en el Senado no pudimos reunirnos con ellos y no pensábamos que iban a ponerse en contra, ¿no? Pero bueno, ya está solucionado, ya hemos podido hablar con ellos y han entrado en razón, han entendido nuestra posición y parece ser que ahora sí que nos van a apoyar en la regulación. Bien, pues por lo tanto fijaros que la repercusión que va a tener este párrafo que habéis visto tiene una repercusión que las universidades, las facultades van a tenerse que poner las pilas. Y es que si se está reconociendo realmente que es una profesión regulada, titulada y colegiada, tenemos que estar dentro del artículo 14.8 del Decreto de Enseñanzas de Grado, que viene a decir lo que os he comentado antes. El plan de estudios no lo podrá hacer la propia facultad, sino que tendrá que consensuarse con todas las facultades para que haya un plan de estudios que que garantice las mismas competencias para todos. Y esto, podemos hacer una cosa, aceptar la resolución del 18, decir ya está bien, o poner de acuerdo a todas las facultades para que elijan cuáles son las competencias a seguir. Bien, por lo tanto, jurídicamente esto es una asignatura pendiente para mí importante y urgente. Y al final, pues muchas de las posturas o de las frases que me iba encontrando a medida que íbamos trabajando en este proyecto era de que teníamos que conformarnos con lo que dicen las comunidades autónomas. Ya está bien, esto es muy probable, peleemos por ese modelo de las comunidades autónomas, que nosotros somos uno más. Y además es muy beneficioso, porque resulta que puedes elegir una amplia gama de actividades que con el título te facilitan el acceso. Yo creo que no debemos de conformarnos con ese panorama, sino que merecemos mucho más, tenemos el soporte jurídico y lo que nos queda es pelearlo, todos unidos. Bueno, pues con esta frase yo creo que os he hecho una descripción panorámica de la situación y ahora si queréis hacer cualquier pregunta o cualquier comentario, yo creo que es el momento. Gracias.
Cuando hablabas del marco de competencias, o sea, por un lado estaría lo que tiene que regular el Estado, pero en esa ley se plantearía algún modelo de cómo lo tienen que organizar luego las autonomías. Sí, esto es un... A ver, existe un borrador que nos dieron en julio del año pasado, en el que, bueno, era, como ellos decían, un primer borrador que, digamos, que sirvió para testar lo que cada organización pedía. A ese borrador había una pega, y es que se metía con las comunidades autónomas. Entonces, desde Servicios Jurídicos del CSD dijeron, oye, mejor no tropezar con las competencias autonómicas. Entonces nosotros hicimos una propuesta, que era a través de la conferencia sectorial de las comunidades autónomas que se armonizase la ley. Es decir, que se pusiesen de acuerdo los directores generales para equilibrar las leyes al mismo tiempo que tienen que adaptarse a la ley estatal. Es decir, uno de los problemas que hubiese existido si decimos cómo armonizar las comunidades autónomas es que hubieran paralizado el proceso las propias comunidades diciendo, oiga, está tomándose o está ingiriendo en mi competencia exclusiva. Entonces, ya digo, la fórmula que se ha propuesto ha sido de que se armonice a través del consenso de las direcciones generales en esa conferencia donde están todas las comunidades. Lo único que dice la ley es muy sencillo. Los educadores y educadoras físico-deportivas tienen reserva de actividad en esas 5 actividades. El resto habla del registro de profesionales, habla de la derivación a la conferencia para que solucione la armonización, y punto. Es decir, son 5 hojas, no es más. Sí. ¿Cuál es el estado actual con respecto a la posibilidad de que los fisioterapeutas oferten y cobren servicios al aplicar ejercicio terapéutico? ¿Y cuál es tu consejo respecto a las facultades en las cuales se imparte como contenido ejercicio terapéutico a los fisioterapeutas? Porque es algo que tenemos aquí en la... A ver, la amenaza existe, ya la habéis visto, incluso están interfiriendo en la ordenación. Lo que ocurre es que ya tienen 2 sentencias en contra. Quizá no han hecho, ellos utilizan interesadamente algún documento del Ministerio, utilizan argumentos que es que no se soportan por ningún sitio. Desde el que estoy yo en el Consejo General, me he reunido con el Consejo de Fisioterapeutas varias veces y dijimos, vamos a crear una comisión técnica y mirad, este es el documento de nuestro posicionamiento, tomadlo. Bien, la primera vez que se entregó fue en el 2013. En el 2018 hemos vuelto a insistir. No quieren sentarse. ¿Por qué no tienen argumentos? Ellos van con la pisonadora, ¿no? Con el argumento de que, oiga, si es un paciente, lo tiene que hacer, sea lo que sea, el acondicionamiento físico de un paciente lo tiene que hacer un fisioterapeuta. Es el mismo razonamiento, yo digo, oye, es el mismo razonamiento de que si yo peino a un paciente, tiene que ser no un peluquero, tiene que ser un fisioterapeuta. Es decir, están utilizando ese argumento. Entonces, cuando lo hablamos con ordenación en el Ministerio de Sanidad, el propio director general de ordenación nos dijo, oye, he oído que tenéis problemas con los fisios. Dice, pero yo no acabo de verlo. Dice, porque si a una señora que no han operado de un cáncer de mama, resulta que quiere peinarse y no puede subir el hombro, dice, el hombro lo tendrá que trabajar el fisioterapeuta. Pero si el ejercicio físico es beneficioso para ella, eso lo tenéis que hacer vosotros. Dice, ¿y dónde está el problema? Digo, no, que ellos quieren hacerlo todo. Pues no puede ser así. Digo, ¿podéis hacer algo? Dice, no podemos hacer. Entonces, otro de los indicadores por lo cual no tienen razón es que no se atreven a ir a juicio. Ellos no se han atrevido a decir, oye, ahora mismo estuvieron metiendo mucha presión, no sé si conocéis, con los fondos europeos han hecho un programa de prescripción de ejercicio físico, la receta deportiva, donde los médicos derivan a los educadores físico-deportivos a aquellos pacientes que consideran que el ejercicio es beneficioso para su bienestar. Bueno, pues los fisioterapeutas han querido denunciarnos, esto va a ir a los tribunales, no lo han hecho. Porque en el fondo no tienen razón. Entonces lo que sí que se escudan es a dar las asignaturas, pero ya lo dice, hay sentencias que dicen, por mucho que tú des asignaturas en tu plan de estudios, si no estás en la ley, no puedes. Entonces, ¿cuál es nuestra salvaguarda? Que salga nuestra actividad en la ley. Ahí quedará blindada. Mientras tanto, estamos en un terreno pantanoso. Entonces, lo que sí que posiblemente haya que hacer es coartar todo lo que sea, intentar todos los intentos. Hay, por ejemplo, el Colegio de Canarias ha puesto un contencioso porque
en los estatutos de los fisioterapeutas ya quieren incorporar la competencia. Dicen, no, ni en los estatutos, vamos a beligerar contra ellos. Y es la actitud que nosotros tenemos. Hemos intentado el diálogo por activa y pasiva, no entran en razones, y ahora yo creo que ya están identificados en muchos sitios. El propio Ministerio de Sanidad dice, no tienen razón. Entonces, esto es, ya digo, con la ley acaba, si no, al final será un juez quien, claro, lo tendremos que poner nosotros. Nosotros estamos esperando de una forma no beligerante a que salga la ley, porque así ya queda solucionado el problema. Pero en el caso que se demore mucho, tendremos que llevarlo a tribunales, porque es que no es lógico. De hecho, ojo, ellos no solo reivindican el ejercicio físico, sino también el diagnóstico médico, y bueno, se han peleado hasta con los veterinarios y se están peleando con todo Dios, porque quieren hacer de todo. O sea que esa es la situación. Pero da mucho quebradero de cabeza, porque tienen algo que no tenemos nosotros, que es la cultura organizativa. Y saben que perfectamente su fuerza viene de la colegiación. Entonces estamos un colectivo de 60.000 contra nosotros ahora mismo somos 18.000. Y, por ejemplo, para darte una idea, hicieron una campaña sobre el ejercicio terapéutico de 200.000 euros, que es nuestro presupuesto total. Ellos solo para una campaña. O sea, ruido y lo están haciendo, pero sin fundamento jurídico. Yo quiero intervenir aquí en este sentido, como rector, y es que no me gusta generalizar. Es decir, a veces lo cometemos todos, entonces hablar de fisioterapeutas en general, yo tengo conocidos que están a favor. Sé, Vicente, que no lo haces con... Aquí tenemos una fisioterapia, formamos excelentes profesionales a favor del orden, que es de lo que estamos hablando aquí. Entonces sé que no se hace con mala intención, pero es mi labor también decir, oye, igual que se hace con, y ahora me pongo el gorro, el licenciado en deporte con nosotros muchas veces, ¿no? Que se nos mete todos en el mismo saco, y es cierto que, bueno, pues a veces identificamos eso, los fisioterapeutas como ese sector más beligerante o que no quiere entrar en razón o entender que hay un problema, y es que si no se regulan las cosas al final, pues... Sí, exacto. Matizando, tiene razón, porque el problema viene del Consejo General, es decir, de los colegios, no de los fisioterapeutas. Todos aquellos que están trabajando interdisciplinarmente, fisioterapeuta y educador físico, no tienen ningún problema. Dice, oye, pero si nos entendemos perfectamente. Y el beneficiado de trabajar conjuntamente es el cliente. Entonces, es un problema de despachos, como dice muy bien, pero de su despacho, porque nosotros no tenemos ningún inconveniente de sentarnos, de trabajar, de hablar. Sin embargo, ellos van en forma apisonadora. Y es más, el tema del Consejo General y su asociación científica, que están defendiendo, ya digo, si eres paciente, todo lo que hagas con un paciente tiene que ser un sanitario. Ese es su razonamiento. En otros países de Europa, al menos en Suiza, que yo he estado ahí trabajando, y en los países escandinavos, los profesionales en educación física, educadores físicos o deportivos, estamos en el sistema sanitario, y cuando un paciente es operado, luego pasa por el fisioterapeuta, y nosotros tenemos plaza en hospitales también, y pasa por nosotros antes de reincorporar a esa persona a la sociedad. ¿Qué expectativas o posibilidades hay de que en España pueda llegar a estar un licenciado trabajando en un hospital, pero no con cargo a un proyecto, como sucede muchas veces, sino dentro del sistema sanitario? Bueno, aquí hay algunas comunidades que van de vanguardia, por ejemplo, Islas Baleares lo tienen muy trabajado y están mano a mano con sanidad en la incorporación de sanitarios. En cierta manera, hay una parte de ordenación profesional sanitaria que dice, oye, vosotros no os pongáis la bata blanca, Dicen, no penséis en que vais a ser sanitarios, vosotros tenéis una gran labor llevando el acondicionamiento físico de pacientes. Entonces, son bastante reacios a ser sanitarios, un sector de la ordenación sanitaria. Pero es un camino que se está persiguiendo, y lo estamos trabajando desde los colegios, y hay unos que van bastante avanzados, que tienen muy buena relación con la Consejería de Sanidad, y van en esa línea. Ahora lo que estamos es, digamos, con el proyecto de prescripción del ejercicio físico, que eso va a crear unidades de ejercicio físico donde desde atención primaria derivan a los pacientes a educadores y educadoras físico-deportivos que están recibiendo una formación específica ahora. Yo creo que por ahí vamos a ir poco a poco entrando, y como dicen en Estados Unidos, cuando demostremos evidentemente que somos útiles, posiblemente nos acojan. Un aplauso, por favor, para... Venga, pues muchas gracias.